Bueno, gente, ¿qué tal? Pues ya estamos por aquí otra vez. Bienvenidos, bienvenidas. Quiero aprovechar para saludar a mucha gente que ya me ha descubierto. Finalmente, yo pensaba que eso no iba a ocurrir nunca, pero mira, ha llegado el día. Así que nada, daos la bienvenida. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme en el anonimato, me habéis encontrado. Y yo que me alegro, en realidad está muy bien que podamos compartir otras perspectivas. A ver, habrá gente a la que esto le suene a chino, evidentemente, pero bueno, hay mucha gente que sabe por quién va. Y bueno, pues efectivamente va dedicado a esas personas y, como digo, saben de sobra quiénes son. Así que, bienvenidos, ya es fin de semana, así que ahora ya vale todo o casi todo. Julia, ¿qué tal? Pero bueno, que la gente está trabajando todavía. Ya algunas personas trabajan, otras estamos aquí. Bueno, yo qué sé, hay rachas para todo, hay rachas para todo. Es una mala hora, reconozco que no es la mejor del mundo. Bueno, son las 6:10 ya, colega. Igual es hora de cambiar de curro, también te digo. Si a las 6:10 de la tarde estás pringando, a lo mejor hay que cambiar de curro. No, al margen de esto, es que no puedo este fin de semana y hasta el martes por la tarde, si no estoy muy reventado. No podré volver a estar por aquí porque tengo visita, viene un colega. Mierda, el autozoom de la cámara no lo he quitado. A ver, un segundito, no sé si puedo tocar esto. Me parece a mí que no, si estoy en directo ya no, o sí. ¡Oh! Me deja, bendito OBS. Vale, en principio debería hacer ese pantallazo que ha pegado. Bueno, decía que tengo visita y que... A ver, no descarto abrir algún otro día bebiendo agüita. Un directo chorra, pero miedo me da, tío. Miedo me da. No, sé que no es buena idea porque esto ya pasó una vez con un colega. Y yo sé cómo termina y no es dignificante, por lo menos. Eso seguro. Así que bueno, ya veremos cómo nos lo montamos. En cualquier caso, va a ser un directo cortillo porque en cosa de 1 hora más o menos me voy a tener que estar pirando. Pero bueno, lo que digo, sí, agüita, efectivamente. Agüita, vamos a estar bebiendo agüita. Es la idea, luego saldrá como salga, ¿no? Lógicamente, pero bueno, yo aquí tengo que decir esto. Es casi de manual. Nada, 1 horilla jugando aproximadamente. Seguiremos con el Chicken Police porque en realidad tengo... A ver si os lo puedo enseñar. Dame un segundito para que no veáis el no por, fundamentalmente. Que no, yo no tengo de eso. A ver, ¿cómo está el rollo? Si me vengo al canal, os quiero enseñar en acerca de... Debería pillarlo ahora si cambio a esta pantalla. No, ¿por qué? Porque estamos en la principal. Vale, y ahora veis a Jinx ahí a tope, pero yo no quiero que veáis a Jinx, quiero que veáis esto. Vale, efectivamente.
¿Qué se viene? Bueno, pues ahora mismo estamos aquí. Estamos con el Chicken Police, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver a todo Dios que sigo. Básicamente mi Dios es Richard Betacode, que está jugando al Dead Island. Yo quería jugar al Dead Island, pero como de momento pues soy pobre y la gente no me da sus dineros, pues no puedo comprar el Dead Island. Así que ya hablaremos de esto más adelante. Cuando se digne, por cierto, Splurge a aparecer por aquí también y me eche una mano, debería estar disponible. Porque lo suyo sería jugar al Dead Island, como aquí el señor Betacode. Os recomiendo muy mucho que lo sigáis. Pero bueno, ahora mismo estamos en Chicken Police. Continuaremos ahora con esto. Pero esto es lo siguiente que quiero jugar otra vez. Julia sabe de qué le hablo, por lo menos. No sé si habrá alguien que haya estado en el otro canal hace relativamente poco, porque ahí ya jugamos el Silent Hill 2 en Enhanced Edition y sacamos el primer final, que es el de María, si no me equivoco. Es pues Nuestra Señora, no, la señora que quiere ser Nuestra Señora, pero que no es Nuestra Señora. Bueno, si veis el directo del vídeo ya me entenderéis. Entonces, ese es uno de los finales. No, ¿por qué? Esto está mal. Bueno, entonces tocaría sacar otro que no es este. Aquí me rayé poniendo esto. En agua, renacimiento, perro y ovni, ¿vale? Son así los nombres de los finales. No sé en qué consisten, evidentemente, no me he spoileado. Sí que usaré una pequeña guía, a ver, son una serie de apuntes breves, ¿vale? No es una guía como tal. Pero hay una serie de cosas que hay que hacer durante el juego para que te salten esos finales. Entonces, si no las haces, básicamente hay que pasarse el juego entero cada vez. Pues ahora ya me lo sé bastante de memoria. Pero bueno, al final las 10-12 horas te las comes, ¿sabes? Así que, pues, obviamente voy a tener una guía, no voy a estar ahí jugando a lo bobo. La idea es sacar, pues todos los finales, poco a poco, lógicamente. Porque como digo, es una pechada muy importante. Agüita. Como digo, es una pechada muy, muy importante. Y sobre todo este me tiene rayado, porque este es como el final random, tonto, absurdo de la leche del juego. Pero este ya me dejó loquísimo, ¿sabes? Yo no sabía, es como el extra del extra, ¿sabes? Final ovni. Entonces la idea es volver a jugar esto medio de chill. O sea, compaginar Silent Hill, las diferentes runs de Silent Hill, porque son varias, como veis, con un juego. En este caso, el Chicken Police. Quería empezarlo hoy, pero como se me ha hecho el tiempo encima, soy un poco desgraciado y me organizo como el orto, pues porque eso es así, es una verdad, hay que decirlo. Porque ni he comido hoy, por ejemplo. Bueno, pero por otra razón, porque viene mi colega y nos vamos a poner como las agregas esta noche, así que más vale moderarse un poco. Seguiremos, como digo, con el Chicken Police. Así que sin más dilación, vamos a poner ya la pantalla de juego. Vamos a quitar la musiquita, que ya está bien. Y dame un segundito, ¿vale? Porque necesitaría una pantalla más. Tengo dos, pero bueno, se hace lo que se puede. Tengo que comprar un cable. Hace como un mes que tengo que comprarme un cable, pero mira, la pereza me puede. Vale, estoy abriendo Steam y Chicken Police. Nadie se ponga nervioso. Para los que no sepan, ¿qué es Chicken Police? Pues es un juego indie, pero muy indie, ¿eh? Pero muy indie. No es lo más indie que hemos jugado aquí, no es lo más indie que jugaremos aquí, para la gente recién llegada, porque, a ver, para que os hagáis una idea, a mí me gustan los juegos cortitos de desarrolladores pequeños. Cuando digo desarrolladores pequeños me refiero a un solo desarrollador, gente que lo hace por amor al arte. Descargables, normalmente son juegos de 15 o 20 minutos. Entonces, este no es tan indie, ¿vale? Pero bueno, no es un AA ni es un triple. Bueno, AA no estoy seguro, desde luego no es un AAA. En resumen, somos un policía divorciado, alcohólico, en fin, típico señor de novela policíaca, ¿vale? Para que me entendáis, de género noir. Bueno, ya estáis escuchando la musiquita. De hecho, voy a subirlo un poco. Julia, si estás por ahí no tienes mucho curro. Debería escuchárseme bastante más por encima que el otro día, porque he estado tocando cosas del micro, quizás incluso demasiado, pero voy a subir la música. Ahora quiero que me digas, por favor, si está más o menos compensado. Si puedes, si no, pues ya tiramos recto con esto. Entonces, somos un policía, somos un gallo, tío. Estos son furros, mira, son furros, tío, mola un montón. Son furros, ahí son erizos y nosotros, a ver, os enseño a los personajes. Sujetos, mira, son todos furros, tío. Débora, que la pobre, pues ahora veréis dónde está Débora. Marty es nuestro compañero, tío, que es un gallo también. Bueno, aquí no se ve muy grande. Nuestro casero es un conejo. Y bueno, así de esto va el rollo, ¿vale? No faltan demasiados personajes por desbloquear, en realidad. Diría que vamos como hacia la mitad del juego aproximadamente. Bien, lore. Esta señora Natasha, la gata, nos ha contratado mediante Débora, que es un, bueno, no sé, cuadrúpedo del bosque, no sé, una especie de gacela o algo así. Porque le han hecho una pintada muy fea que no voy a nombrar porque esto es un canal cristiano y no vamos a decir palabrotas, pero le han pintado una cosa muy fea en la pared de la casa.
Y tiene miedo porque, claro, a ver, Natasha tiene un montón de pasta, está casada con un capo de la mafia que es Iben, que es este señor, esta rata de aquí. Y ella es bailarina profesional, pero de calidad, no de striptease, ¿vale? O sea, una bailarina bien. Y tiene un garito a su nombre, cortesía del señor Iben, su marido, su novio, lo que sea. Y bueno, claro, como se mueven las esferas que se mueve, las altas cotas de la ciudad, que ahora no recuerdo cómo se llama, Clownville me parece, pues tiene problemas de algún tipo y ya entramos nosotros a resolverle el marrón a esta señora. A ver, dice, yo creo que está bien, pero te estoy escuchando desde el altavoz del local. No, bien, bien. O sea, de hecho está guay que haya distintos formatos porque es que el otro día estuve escuchando, tío, y prácticamente la música se me comía la voz porque, bueno, estaba mal configurado el micro, básicamente. A ti al menos te escucho bien. Pues ya está. Suficiente. Muchas gracias por el feedback. Bueno, hay varios personajes, algunos son menos importantes que otros, lógicamente. De hecho, no sé muy bien por qué nos dan toda esta nómina de personajes, porque, por ejemplo, Royes, que es el erizo este que está aquí fuera, es un cualquiera. Es más, no sale Phyllis, pero no sale ni Royes, ¿vale? Eso es, imagínate la importancia de este personaje. Pero bueno, ahí tenemos la galería artística. Vale, entonces, estamos en la comisaría, porque me estaba volviendo Gil el otro día. En realidad deberíamos estar en la casa de vacaciones, vamos para acá. Aquí está, la palabra. Bueno, pues ahora acabáis de conocer a los dos personajes, básicamente. Vamos en pareja siempre, claro, como los buenos polis de los años 30, 40, 50 y lo que queráis. Y esta es la casa de verano de la señora de vacaciones, o sí, de la señora Natasha, la gata. El 37 de Rochester Street. Aquí un zapato, que muy sin más. Este somos nosotros, Sony. Nadie quiere saberlo, Marty. Tus vicios son tuyos para ti y ahí están bien. No hace falta que nos los cuentes. Decía que bueno, que ya está. Estamos aquí, está diluviando. Ahora ya nos deja mirar el coche y... oh, vaya. Un cadáver, fíjate qué cosas. Dice... bueno, pues lo que dice. Si queréis buscar la traducción, ahí tenéis Google, básicamente. Y está muerta esta señora, esta chavala realmente, es la que vino a nuestro despacho, que es un cuchitril, una habitación de hotel que está hecha una porquería, a pedir, a explicarnos el caso, básicamente. A ver, dice, voy a trabajar, luego te llamo a ver si hay plan. Vale, sí, llámame luego, porque yo ahora... eso, estaré una horita, mi compi viene en un rato y tendré que ir a buscarlo, supongo, a la estación de tren. Así que... te vamos informando, muchas gracias. Bien, está aquí esta pava. Y la movida era que en la chimenea, bueno, estaba esto que tocamos por ahí y se giró, ¿no? Estaba como en vertical y ahora se ha movido. Y esto dio acceso a esto otro, que es un puzzle. Y yo me estaba volviendo tonto hasta que me di cuenta de que hay que ir... no, maldición. Quita, fuera. A la comisaría. Bueno, esto después de dar 15 millones de vueltas, por eso estaba aquí antes. Y fijarnos en el blasón de la ciudad, que tiene, para que te cagas, ¿sabes? Para hacer el puzzle, que tiene estos 4 animales de aquí. Una cigüeña, un carnero o algo así, un lobo diría que es, y un león. Y yo estoy aquí muy diligente apuntándome esto, que es a lo que iba, para introducirlo allí. Entonces, cigüeña. León. Carnero. Y hemos dicho lobo, bueno, sí, lobo con cosas azules. Cosas negras, que diga. Orejas negras. Vale, y en principio, a no ser que esté muy equivocado, debería ser este el puzzle. Que claro, pues no es que el mapa sea muy grande, porque tenemos 3 localizaciones. La casa de vacaciones, Hot Dog, que es una cafetería muy divertida, y la comisaría, que es donde estamos. Entonces, tampoco es que haya mil opciones, pero bueno, tío, si no sabes dónde te hay que mirar, ya te ofuscas y mal. Así que, pues por eso dejé el directo aquí el otro día. Entonces, cigüeña. Carnero. Tigre, no. Este será el lobito. León. Y este quizás. Ya estamos jodidos. Si no es esto, ya estamos mal. Vale. Hello there. What could this be? Maybe a piece of a painting. And there's some kind of squiggle on it. The signature of the painter? I can't make it out. Vamos, que nos quedamos igual, básicamente. Bueno, a ver si
Sacamos, bueno, este es nuestro inventario, ¿vale? Que ya veis, tenemos el, a ver, para que la gente se entere, el cuaderno, ¿vale? Donde tomamos nota de diferentes historias, pistas, sujetos, lugares, códices, el mapa, que ya lo hemos visto, y nuestro inventario propiamente. Entonces lo nuevo es esto. Seguro que esto es lo que quería enseñarnos a Natasha. Vale, sí, a todo esto. Veníamos aquí no porque supiésemos que había un cadáver, esto ha sido, con esto no lo hemos encontrado. Veníamos a entrevistarnos con Natasha después de una conversación que hemos tenido con ella en su local, en privado, lógicamente. Y aquí quería enseñarnos algo. Presumiblemente ese algo es la foto entera, o quizás este fragmento, no sé. Y entonces nos hemos encontrado con este marrón, que es el cadáver de la chiquilla esta que vino a contratarnos. Bueno, aquí tenemos cosas un poco random, entre ellas whisky. Y una lista con nombres de gente importante de la ciudad, gente con dinero y todo esto, con influencia y poder. Y unos números que no sabemos qué son. Y estamos de hasta el cuello ahora mismo, para que os hagáis una idea. Bueno, pues hemos encontrado esto que no nos ayuda para nada. After all, this is what you wanted to show us, isn't it? Bueno, es una hipótesis. Ya, además eso debería estar aquí. Well, then what's next? Picoteamos la ciudad. La traducción es maravillosa de este juego, tío. I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Bourbon in my office. You know what? After all this, sí, accede. use a drink. Right answer. Right answer. Vamos a mamarnos, que total no hay nada que hacer. Y lo peor es que va en serio, tenemos que ir a la habitación de hotel. No, pero vamos a buscar, vamos a hablar con el de Hot Dog, no me acuerdo cómo se llama, Gis, creo. Mulan's Newsstand. Un kiosquito en medio de Cerro Calavera. Es minúsculo, casi ni se ve, pero esconde una de las cosas más esenciales que hay en este vertedero: conocimiento. Vale, entiendo que esa es la nueva localización. Llamamos ya... Había que llamar a la comisaría. Por si acaso vamos a hacerlo otra vez. Os recuerdo yo que había que hacerlo. Yo juraría que habíamos llamado, pero bueno. Sin respuesta, vale, sí, ya habíamos llamado. Vale, pues nos piramos. Venga, va. Vale, ¿qué opciones tenemos? El Hotel Atlas, que es donde... Vale, este icono con la plaquita es misión principal. O sea, siempre estamos a tiempo de ir. Esto, este reloj de arena, indica que, bueno, en el periodo de una parte de la misión principal a otra, puedes visitar estas localizaciones. Y en teoría amplías lore, amplías información y, bueno, pues se hace todo un poco más llevadero. Así que aquí apareció el kiosco de Mullen. Vamos a ir a verlo, pero vamos primero... A ver, no quiero tocar nada. Volver al SAR Club. Ya no podemos ir a ver a Hop. Vamos a... Joder. Lo que no me queda claro es si a lo mejor la liamos y visitamos un sitio y luego no se puede volver a otro, pero bueno, vamos a... So what are we doing here again, Sonny? I don't know. Maybe we could question Natasha. Do you think she's... Antes de que nos emborrachemos salvajemente y ya no podamos ni tenernos en pie, pues sí, sería buena idea sacar más información. ¿Veis a lo que me refiero? ¿Veis a lo que me refiero? Shut the clock up, Marty. I'm sorry I hurt your precious feelings, Boss Bird. Qué maravilla de guión. Archibald nos dirá algo. Archibald está también... Archibald es el buen gusto hecho segurata, os lo digo. Es delicioso hablar con él. Hey boys, tell me, is Natasha still inside? I can't give you any information about that, gentleman. I'm sorry. The regulations. I know. We've gotten used to it. I am glad to hear that. And your boss, Wessler? Can we find him in the VIP lounge? I'm afraid I can't tell you that either. But we can take a look for ourselves, right? Hombre. No problem, gentleman. Sí, nos deja entrar. Thanks, Wooly. Your friend's not the talkative type, is he? He understands what we're saying. Hostia, qué vacilón es el Marty, tú. Don't anger me, chicken. Es que nos van a partir la cara en cualquier momento por culpa del Marty. Just Mira, qué chulo. Es que es mal gallo, valga el chiste malo. Relax.
The night's still young. We'll have plenty of time to tear each other's throats out, but right now we're busy. Huh. You're right. Por cierto, estamos en Nochevieja. Goodbye, gentlemen. Archivando pierden con los nervios. Es genial. Decía que estamos en Nochevieja, por si... Bueno, no es que sea un dato fundamental. De momento, igual luego da un plot twist ahí a tope, pero en principio es un poco trivial el dato. Night Boulevard. Ah, that movie. It's a real classic, I'm telling you. If you say so, Mr. Film Critic. Laugh all you want, but believe it or not, very few have seen more movies in the city than me. So, you can believe me. I would never try to doubt your word. Bueno, aquí esto no me ha aportado gran cosa. Vamos a hablar con Filmar primero. Hey, old bird. What are you waiting for out here in the rain? Is that you, boys? Algo cansado, ¿sabes? A little tired. Yo una castaña que no se aguanta. Well, Oh, it's all right. I just can't find my car. I don't see very well in the rain. My eyesight's pretty bad. Debería ponerme gafas o menos whisky en el vaso. Depende. Imagine that. A hawk wearing glasses. Yeah, it's funny. There ain't nothing funny about it, Snowflake. Whoa, all right, sorry. have you seen Natasha or Ibn since we left? Ibn, Ace got put off a long time ago. Natasha has. I haven't seen her. Thanks anyway, pal. Good luck with finding your car. Te ayudamos. Want some help? Could it be that I didn't come in here by car? What do you think, Sonny? Old friend? Well, I wouldn't know that, Phil, but you take care, all right? Ah, you're telling me? Hostia, quería fama y échate a dormir, chaval. Madre mía. Que para que este como va nos diga eso, ¿qué currículum tendremos? ¿Qué dices aquí? Don't get me wrong, boss, but I saw how that song affected you. What song? Stop playing innocent, Sonny. Natasha's song, it made you freeze. I've never seen you like that before. Yeah, you're imagining things, Marty. I was just paying attention because I like the song. It has a really good orchestration. Mismo. Orchestration. ¿Por qué no? Lo primero que se nos ocurre. Shut the clock up, Marty. Okay, okay. Keep your feathers on. Que por cierto, Marty, para que no lo sepas, porque no lo sabréis, Marty, por alguna razón que aún desconocemos, sé que hubo una bronca, nos pegó un tiro en la pierna, tío, con Berta 2, que Berta 2 es su escopeta, porque el muy colgado le pone nombre a sus armas. De hecho, dice que tiene un harén, ¿sabes? Es que es un sobradísimo, el Marty. A ver, ¿qué decís? ¿Cuánto vale en Steam? Ostras, pues no lo sé, tío. ¿Podemos mirarlo? Sí, venga, vamos a mirarlo. A ver, dame un segundito. Deja que chape esto. Claro, a mí no sé si me saldrá, ahora que lo pienso, porque si lo tengo comprado. Vamos a ver. Os comparto el navegador. Chicken Police, 20. Bueno, ahora está por 20 para. ¿What? Acá está la banda sonora. La demo, bueno, la demo la puedes jugar gratis. Behind, vale, lo artístico. Pero yo recuerdo que compré una key, ¿vale? Yo compré una key, así que busca una key por Eneva. Juraría, vamos, que pillé una key. Píllate una aquí por Eneva, que estará considerablemente más barata seguro que 20 pavos. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo vais, tío, con el proyecto Zomboid? Que ayer estuvo abierto el server, tío, pero anduve liadísimo. ¿Qué me contáis? ¿Qué novedades hay? Yo a ver si algún día esto me puedo meter, que este fin de lo tengo un poco liado, la verdad. Pero a lo mejor me puedo pasar un ratito. Cuéntame cosas. Vale, pues vamos a entrar. A ver... Más furros, venga furros, que son gratis. Vale, aquí estaban sentados estos dos. Aquí ya no, a ver. Nada, aquí no hay nada que rascar. Zorro. Ah, Olivia sigue por aquí. ¿Qué estás jugando? ¿Qué pasa, fuma, chaval? Estoy jugando Chicken Police, tío. Es un juego indie. Bueno, no sé decirte ahora mismo de quién es, la verdad. Pero es un indie noir, así de pues, policíaco, de. Bueno, point and click, novela visual, una mezcla un poco de todo. Pero muy guay, tío. Tiene unas líneas de diálogo muy divertidas. Y ya que estamos que vas a ti. Furrísimo, vamos, pero furrísimo. Está todo chinado porque Marty estuvo con Olivia. Estuvo con esta pájara. Y ahora está chinadísimo porque no hace ni caso, tío. Pasa de él lo más grande. Muy furro.
A ver, aquí lo tenemos todo, ¿no? Sí. Vamos a ver, nos va a mandar a cagar, ¿sabes? Pero bueno, o sea, otra vez, porque ya lo ha hecho, pero la mujer también es muy educada. A ver. Qué desagradable. ¿Cuántas veces lo han dicho eso en la vida, chavales? O sea, es que somos los peores detectives del mundo, tío. Somos lamentables. Are you asking me that? I haven't seen her since she was on stage. Not like I was paying any attention to her or anything. Thanks, sweetheart. We won't bother you anymore. Thanks, Olivia. Don't mention it. Bueno, pensaba que iba a ser peor. Pues eso, point and click, así muy... Bueno, tranquilón, ¿no? Si te mola este tipo de juego, no es acción, ni mucho menos. Gran ciervo. This guy was here before, right? He's handling it pretty well. And there are even more pretty dames all over him. You think they dig his antlers that much? More like his wallet, Marty. Fíjate qué cosas, he pensado lo mismo. Será cuestión de pasta. A ver, la llama, tío. Oye, me encanta el vestido de esta señora. Queda tope sexy. A ver, este tío no nos cae, no le caemos muy bien en realidad, pero es que nos lo hemos ganado a pulso, le hemos vacilado más grande, ¿sabes? Bojack, es que tú verás, ¿sabes? Nos van a partir la cara en cualquier momento. Well, if you really must know, I'm Lance, sir. Okay, Lance. Listen, it's very important. Oh, please, sir. Don't get me involved in anything. I just want to get my shift over with and go home to sleep. Pobre hombre, tío. Relax. There won't be a problem. Just answer the questions. Ah, mira, vamos a hacer un interrogatorio ahora. If I must, let's give it a try. Right, kid. Right, kiddo. Lance. Lance. Yeah. So, Nos da igual la vida, tío. Es que le da igual todo a Sony. Oh, no, don't ask me anything about Miss Kitsenko and Mr. Westler. It could cost me my job or even more. Hey, it's a matter of national security. it could be. Yeah, see? Could be. So, if you help, you won't only be helping us, but the crown and the whole city of Clowville se llama el Florida. pueblo, es verdad. Oh, okay, all right. Just stop that chicken shit, will ya? I saw Natasha. Vale, bueno, ya tenemos algo. She came down, spoke with someone, then stormed out the front door. And then what happened? She came right back in 2 or 3 minutes later, soaked to the bone. She was in a hurry. She went up to her suite, then came back down and left. And you haven't seen her since. I genuinely haven't seen her ever since, sir. Thanks, Lance. You've been a great help. I'm happy to hear that. Pues So Natasha had left. Seems so. But she never arrived at the weekend house. Vale. Then we'll stay with the original plan. We'll gather our thoughts at the office and go over everything we know. Vale. Okay, Boss Bird, lead the way. Vale, o sea que aquí no, es que estoy aprendiendo a jugar, ¿eh? No os penséis, es decir, eso, hay ubicaciones, pues supongo que hay que ir probando. ¿Qué dice de filmar? Filmar está como una cuba. Colega, me doy un estereotipo, ¿no? Pues tú verás. Vale, es decir, tenemos que probar por si sacábamos algo de aquí. Hotel Atlas, kiosco de Mullen, comisaría de Clowville. Vamos al kiosco. No sé muy bien cómo puede ayudar un kiosco en todo esto, pero bueno, vamos a ver. Should we say hi to the old beaver? Sure. Mullen is an old friend, so he certainly deserves a hello. And we do need information. Few people know as much about Clawville as the old wood chomper. An encyclopedia in the flesh. El viejo mascaleños. He always has something. Vale, perdona que estaba poniendo el móvil con sonido, que me tienen que llamar. Vale, entonces este señor modestísimo sabe cosas. Vale, a ver, vamos a echar un vistacito, ya sabéis, por protocolo. Murdoch and Falcon is a famous law firm in Clawville, run by a blind bat and a bird-brained falcon. Interesantísimo. Mullen's car, ancient but kind of beautiful, like the old beaver himself. The taxi company for the upper class only, politicians and gangsters. Y bueno, ya os imagináis, ¿eh? La ciudad está regida por... Bueno, nada nuevo tampoco, ¿no? Gente de pasta que tiene pasta pues por negocios turbios. Por cierto, hay una
parte del lore, que es que este señor de aquí... No, mira, de hecho vamos a aprovechar para mirar esto. Iben, vale, que es el guapo carismático y es un puñetero gángster. Se dedica al negocio, o se va a empezar a dedicar al negocio de la carne procesada. Porque había muchos animales que, bueno, son depredadores algunos de otros y, bueno, daba problemas de convivencia, como os podéis imaginar. Entonces, la cuestión es, ¿qué habrá detrás de esa carne procesada? Eso es lo que todavía no sabemos, pero parece que va a tener bastante peso en la historia. Nombre: Hércules Mullen, Castor, no sé qué, rasgos distintivos, viejo y misterioso igual que la propia ciudad. Mullen es un viejo camarada de antes de que fuéramos los detectives, vamos, de hace muchísimo tiempo. Ya le llamaba tío Mullen cuando era un simple patrullero novato, aunque solo me debe de sacar un par de años. Él encarna muchas de las cosas que yo querría ser, es honesto, sabio y siempre está de buen humor, a lo contrario a nosotros. Mullen lo sabe prácticamente todo de quien merezca la pena saber algo, deberíamos aprovecharlo, vale. O sea que este es el tema, que este señor tiene más gente, tiene más conocimiento de la calle que nosotros mismos. A ver. Some things are indestructible, right? Yeah. Mullen's kiosk's been here since I was a little chick. My old man used to drive here from the other side of town for his daily papers. Yeah, many still do. He certainly is something. Mullen's a wizard from a forgotten age. Yeah, kind of. No le tenemos bastante estima a este señor, por lo visto. El Chandler's. ¿Qué coño es el Chandler's que venden ahí, tío? Libretas. Chandler's used to Un be café. quite a prestigious cafe. Magnificent animals had breakfast here, and in the evenings, philosophers and writers would get drunk together and argue. The place is now just Sabíamos eso, una ciudad decadente. O sea, no solo nosotros somos decadentes, que también, por supuesto. Many things in this city, like me. Sí, todo se está yendo a la verga, dicho de otra forma. Vale, pues el Clown's Chronicle. A ver. The Clawville Chronicle, the most read and probably the most biased newspaper in the El pase city. sacado de la ciudad. It's supposed to be a royalist rag, but the separatist overtones are getting stronger and stronger every day. Problems? ¿Quién dijo problems? Mullen. A ver. We're getting older and older, and Mullen's not changing a bit. Where's the justice in that? He's just eternal. Like an ancient god or something. Dios atávico. Or the personification of the city. What a lovely thought. But if the city took shape, it would most likely be some kind of vermin. Yeah, true. But that wasn't very politically correct, coming from you, pal. Hey, you know I didn't mean it like that. Yeah, I know, Marty. You're too good for this world. Aw, thanks, boss. It wasn't a compliment, Marty. Te estoy diciendo que eres un pringao. Bueno, me voy a cocinar algo para comer. Te dejo de fondo, guarro. Muchas gracias, Mariano, tío. De verdad. Gracias por pasarte y por el urqueito, bro. Se agradece un montón. Ya te digo, iremos jugando también Silent Hill 2, que lo hice al principio cuando, bueno, tenga más tiempo. La semana que viene quiero empezar Silent Hill 2 otra vez, la Enhanced Edition, para que sepas. Y vamos a sacar los diferentes finales que tiene. O sea, eso implica varias runs del juego, que lo haremos poco a poco. Pero básicamente será Silent Hill 2 más otro juego hasta que terminemos todo eso. Y quizás luego el Dying Light, que tengo muchas ganas. En cualquier caso, que aproveche, chaval. A ver qué cuenta Mullen. Hey, Hercule. Hércules. What's up, old friend? Hello, me lads. It's good to see you. What are you doing around here where you never see a cat go by? Joder, qué malo. Working, Uncle Mullen, just like you. But I'm afraid we're also walking a little bit outside the law. But it's New Year's Eve. Couldn't it wait a bit? Whatever the case is, it can't be that serious. I'm afraid it is. Maybe you can help us with a few things. After all, you Todo know quisque. everyone in the city. What a compliment. But of course I'll help if I can. I know you ever since you appeared in the city. Young, fresh, full of ambition. And little Marty had been just a chick when he was already coming here every day with his daddy, eh? You're like me sons, so you are. Aw, thanks, Uncle Mullen. Algo me dice que a Uncle Mullen le van a pegar un tiro entre ceja y ceja. Por aquello de que nos ayuda y es un señor entrañable. Y bien no puede salir. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Da tanto rollo del tío Mullen porque nos va tal y él nos da dos palabras... Bueno, que se agradecen, ¿no? Pero, a ver, ahora exactamente algo más. Sigamos hablando un poco. What's up, old man?
My bones are creaking. My eyesight's getting more and more blurry, and sometimes I hear sounds that aren't even Menudo there. chique engrasado. I think I'm getting old. A tope. Or maybe I've gone crazy already, but the old ticker's still ticking. So, here I am. Ah, it's good to still have an old familiar spot in the city. Nothing lasts forever, boys. So, what is this dirt you've ended up in again, eh? Just a simple case, strumming personal strings. That's why I couldn't refuse it. You know the tune. Yeah. Same old song, eh? Yeah, it's a classic. Está claro que por ahí no vamos a sacar nada. A ver, le preguntamos sobre Ivan Wessler, que para quien no lo sepa es el capo de la mafia. Marty McChicken, que es nuestro compañero. Mónica Rosen, que ahora mismo no recuerdo quién es. Hércules Mullen, que es el mismo. Y Natasha Katzenko, que es en realidad quien vamos buscando. Pero, vale, ¿quién coño era Mónica Rosen, tío? Ah, es la chavala que está muerta, tío. Creo. O es la secretaria. Ahora no sé. Some animals just rage Sí, and vale. race through the years of their life until someone stops them and makes them wind down. Is there someone like that waiting for everyone? Indeed there is, somewhere. Usually not when we're looking for them. Yeah, right. Un filósofo aquí, el señor Mullen. Vale, no, Mónica es la... No lo sé, bueno, la que está en el mostrador de entrada de la comisaría de policía, que sabe más que el jefe, pero bueno. Hola. Eben's a ruthless gangster, that's for sure, but he's not bloodthirsty or stupid. You're not in danger until you're in his way, and that's not so easy to manage as the whole city's in his hands. How come they never tried to approach you, Uncle? What? Of course they've tried. They wanted to buy the whole area and build some huge parking garage on it. Mongrel Mick, Ibben's #1 pug, came here and threatened me more than once. If I hadn't dug me heels in, the others would have sold up. The lawyers behind me, even Biff, the owner of Chandler's. But I told them, over Una institución este hombre. No se baja, Looks like it worked. I'm too much for them, lads. Or I'm just too famous around here to get rid of. We could say Ibben's almost almighty, but he avoids scandal like... Claro, es que este tío es una institución. Si le tocan... That's a good one. I'm a poor nobody, my lads, but my name No. carries meaning. This place has always belonged to my family. If my dead body had been found here or in the Times, it would have caused a scandal, even without any evidence. So, he usually listens to reason. When I talked to him tonight, he seemed confused, dissolute, and impetuous to me. That's uncharacteristic. Are you sure it was him? Are you joking? Ibn Wessler's not usually confused with anyone else. Of course I'm joking. Beaver humor, you know. Humor de castores. Nobody gets it. Not even the beavers. Este señor está... Good one again. Está para encerrar el señor Mullen. Madre mía. ¿Cuántas horas solo se pega al día? Vale, entonces... Claro que este tío es una institución, por lo que están contando. Si le tocan un pelo a él... le va a salpicar. Por mucho que luego quiera construir aquí, no le interesa. Que queremos que nos hable nuestro compañero. Bueno, va. Hey, Martin, my lad, what's up? How's that beautiful wife of yours? Laura's perfectly fine, thank you. It's crazy you could grab an amazing woman like her, son. Are you blackmailing her with something? I missed your famous beaver humor. I'm just messing with you, son. Anyway, you look good. You're in good shape. You look more like a turkey than a rooster, if you ask me. Thanks. This is priceless. Thanks, Hercule. We'll be back again soon. Yeah, sure will. Igual tendría que ser el último. How's Desiree? What about her? She's still beautiful, and she's still my wife. And I still don't get why she hasn't left me already. Because she's too much like you stubborn old dam builder. You see, you're right about that, sonny boy. And, the cubs? Cubs? More like jumbo cubs. Johnson's a hotshot lawyer in Galadia, and Timmy also left Clawville to try his luck in Grassmore. But who could blame them? Good move. Yeah, but
but they visit me often, though. They're good kids. I know, pal. They're from a good litter. If you say so, Sonny. Qué simpático el señor Muller, es que es entrañable. Oye, también son los personajes, tío, tienen su personalidad que cada uno. Está guay. Vale, ahora vamos a lo que nos interesa de una puñetera vez, que es Natasha Katsenko. You know anything about a woman named Natasha Katsenko? Sonny boy, what have you gotten yourself into again? That lass is Ibn Wessler's protege, to put it politely. She's the crown jewel of the city, a shining new star. If you dare talk to a gal such as her, you can expect some serious lead poisoning, me boy. Well, I suppose I should have come to you first for advice. Doesn't matter now. We're in it, Uncle. Up to our combs. If you'll accept the advice of an old shaggy beaver, get to the end of it as quickly as you can, and try to make it out with all your feathers. Yeah, that's the plan. But do you know anything about her? Anything, interesting? As I've heard, Natasha is quite a mysterious lass. She came from the Stravonian Tsardom and fled to Clawville, but from what? No one knows. Some years of her life are shrouded in mystery. El gato, el matón también viene de Stubonia. About that. So, that's your advice? Be careful. Todo está chapa para esto, que tengamos cuidado. And one more thing. Esto es. What's that? Never fall in love with a woman like her. Thanks, Hercule. I wasn't planning to. Nobody plans to, Sonny. Just take care of each Nadie other. tiene intenciones. Eso es verdad, ¿ves? Ahí hay que callarse. Oh, I always have one in every pocket, old timer. I know, Martin. I know. Y ya está. A ver, por aquí. So, what is it you want to know? I'm at your service, my lads. Thanks, old pal. Let's see. Vale, total, que aquí ya no hay más que rascar. Bueno, pues no ha sido demasiado útil esto. Vamos a ver, Natasha. No, sí, Natasha. ¿Qué dice? Ya sabemos desde dónde vino Natasha a Clawville. Bueno, es que ya lo sabíamos. Pero hay varios años en su pasado que nos resultan totalmente desconocidos. Ni siquiera el omnisciente Muller nos ha podido contar más sobre ella. Sí, nos ha dejado un poco igual, la verdad. Mónica. Mónica es tan adicta al trabajo que hasta se ha mudado al edificio que hay frente a la comisaría para no llegar tarde. Para no llegar tarde cuando quiere dormir a casa porque vive en el trabajo. Sin embargo, a pesar de la mudanza, pasa más de una noche durmiendo en comisaría. Es que estaba claro. Usted. Las sucias pezuñas de Iben llegan a todos los oscuros rincones de la ciudad. Hasta el viejo Mullen recibió una visita de sus hombres varias veces. Después del espectáculo, vale, esto es cuando se piró. No, maldición. A ver. Perdón, que toca la pantalla de la otra, el otro monitor. Mullen. Los hijos del tío Mullen abandonaron este nido hace ya mucho tiempo, pero él es eterno e imparable, como algún tipo de piedra antigua sobre la que se levanta la ciudad. Muy poético todo. Grassmore es un país en el que predomina la sabana. Durante 2 siglos fue colonia de Clawville hasta que se independizó en el 792. La mayoría de los habitantes de Grassmore son especies exóticas de pacíficos animales herbívoros. Y ya está. Bueno, gente, que estamos exactamente igual. Conocemos un personaje más. Y quizá... Es que no nos ha dicho nada, tío. No sé, a ver, dejadme probar una cosa tonta. A ver si esto desbloquea alguna línea de diálogo. Sonny, pal, listen. Tell me, Phil. I like you. Really, I do. So listen here. Ah, qué coña. Qué chapa nos da todo el mundo que nos enamoremos con Natasha. Que no, que es trabajo, hombre. Oh, that woman. You mean Natasha? O, That's what I mean, o hablas de Marty. Okay, okay, Phil. I promise. Like, Nadie nos da un duro por nosotros, tío. Nadie da una mierda por nosotros. Are you the part? You lost. Ah, I'll have to practice that some more. Utilísimo esto. A ver, camarero. If anyone asks, Lance, Sure, sir. Vale, que aquí no hay nada que hacer, nada, que nos piramos. Vale, perdona, tenía que quitarme la espinita. Vamos a la comisaría. Ah, mira. Se han pirado los erizos. well, let's hope this is a good omen. Maybe finally the pincushions have started to do Se puede something with abrir. themselves.
And maybe it's not a coincidence, since we've just found a dead Coño, es verdad, hemos hecho una llamada. Yeah. What can I say? The night's starting to get off, huh? Just like the good old days. Well, let's just hope there won't be any more surprises tonight. You don't believe that, do you, boss? No, claro que no. A ver qué nos espera adentro. Está el bulldog del jefe, es que estaba cantado. Blood Boil. Y a la gente de Barkham, podemos hablar con Mónica primero. Hostia, mira cuánto se ha desbloqueado aquí. Y bueno, pero antes vamos a ver qué nos cuenta. Hey, Mon. Is the boss angry today? Angry? That's an El understatement. humor del juego, I tú. see the New Year's madness has started. Everyone busy? As normal, boys. The city's gone crazy, and we already have our first dead body. They found a girl in Flowerville. Vale, eso lo hemos encontrado nosotros, pero llamamos haciéndonos pasar por una señora mayor. I can't tell you. Oh, come on, Mon. I only have 120 days left. We could pretend. O sea, que nosotros hemos hecho la llamada, pero nos estamos haciendo los locos. On my feathers, Sonny, stop that. It's so not your style. Ah, he's been like this all day. Shut Ya up, somos Marty. lo peor, ¿eh? Come on, Mon. All right. Though I don't know much. The girl was found inside a house. I won't tell you the address. I have a hunch you already know. Why do you think that? Never mind. Anyway, she was naked, but there wasn't any sign of a struggle. There was a message written on the wall and on her back, too. That's all? That's all. Thanks, Mon. You're not gonna ask what the message was? Oh yeah. What was it? You already know, don't you? Aquí nos conocemos ya todos, tío. No hay manera. Read too many times. Aquí no hay manera de que le peguemos el palo a nadie, tío. Estamos todos de vuelta y media de unos y de otros. Bueno, a ver qué nos cuenta de. Vamos a empezar por la tarjeta. Look what we found, Mon. Does this mean anything to you? Mira, eso estaba en la. Embossed, gilded. These are rare. En el bolso de la chica que está I've never muerta. seen anything like this one before. De la furra. Where's it from? I'm afraid that's a secret, at least for now. You haven't taken vital evidence from the crime scene, I hope. No, What do you think? no, no, no. On my feathers. En absoluta. You're gonna be in trouble, boys. Only if we don't wrap it up, Mon. Ya nos ha calado, pero a la primerísima, ¿eh? A ver, Débora Ibáñez. Esta es. Débora Ibáñez es la señora que está muerta. Listen, Mon, that girl they found in Flowerville. You've seen her, right? Yes, we were first on the scene. Boys, you know I should report you immediately, don't you? We know, Mon. We're only asking for a little more time. We're hot on the trail. If Menos mal que es maja, anything, Mónica. would you, please tell us. Are you crazy? Hey, keep it down. Blood boils right behind us. Please, Mon. It's a matter of life and death. God damn. Okay, but only because I can see how much. Que se tira el rollo, Mónica. Thanks, Nos Doc. echa un cable. We'll be forever grateful. Vale. ¿Qué nos cuentas de Filmar? Good old Fillmar hasn't been sniffing around here recently. Yeah, he was here a week and a half ago. He used the archives and took out some public records. That's all? That's all. Oh, and he asked me out for a coffee. I hope you said no. Why are you so interested, Marty? No, I'm not. I just. I told him no. Just like I told you no on all 25. Menos mal que estamos felizmente casados. Bueno, que está Glad to Marty. hear that. Eres un parguela, tío. Eres un parguela. Venga, Blood Boil, a ver qué nos cuenta del sabueso. I see the boss is ready to explode today. What did you expect? The madness kicked in and he's got to be at the PD. Deputy Malloy's blind drunk. What's the name of the old man's wife again? Poor lady. Marcia. She was waiting here for a while too, hoping it'll only take a few minutes. But as soon as they saw the state Malloy was in, she got into Es a que taxi and Maloy went estaba home. encerrado en el baño con una borrachera como un piano. O sea, se ha encerrado en el baño borracho. Don't make him more so, right? Sí, igual no es el mejor momento para hablar con él. Can't promise that, doll. As usual. Va, pues nos va a tocar. A ver. ¿Algo más? Can I be honest? I'm worried about you boys. You haven't gotten mixed No, up in no, some no. shady affair, have you? We have. Sorry, Mon. I could never lie to you.
Well, then I strongly advise you to get yourself out of it because I'm not in the mood for your funeral, all right? Furry gods, don't be so extreme, Mom. ¿Qué pasa? Es intensa. Just some routine sniffing around on New Year's Eve. Bueno, You don't do routine, boys. bueno. When you're sniffing Se extiende el around, fuego y el chaos caos. follow. ¿De qué me suena a mí eso? Fíjate. Meredith H. Marble, the author of the Chicken Police books, by any chance? That would have been a great blurb. I'm not joking, boys. Okay, Mon. We'll be careful. I hope so. Vale, tranqui. Officer Barkman. Vale, que es un lacayo y ni nos deja hablar con él, ¿no? Efectivamente. Bueno, máquina expendedora. Don't drink that shit, Marty. It's bad for your health. Sonny, you're bad for my health. Lo dice el que nos pegó un tiro en la pierna, ¿sabes? Ah, no podemos hablar con él. Shouting in 3, 2, 1. And action. Martin, what the hell do you think you're doing? We're just patrolling, sir. Station? We're here for something else, sir. You missed me, huh? No, sir. I mean, sir, I mean, Eres un puto genio, Marty. Think, Santino. Eres un puto genio. Sir, I have a beak. Oh, no. Don't be cute. I can see it in your eyes. Should I close them, sir? Get me, chicken. You Qué fantasía, we're tío. not even here anymore, Chief. We just quickly stopped by for something. get out of my sight. Yes, sir. Sus órdenes. Mi sargento. No nos deja. Hostia, qué maravilla. Qué puta fantasía de juego. You're on duty. Am I right, Martin? Yes, sir. Then why the hell are you standing here? Don't you have something to do? I do, sir. Then fuck off. And you, Sonny, don't even think about saying anything. I can already see you're dying to say something funny. I wouldn't think about it, sir. Hostia, qué genial. Vale, pero esto. Maybe next time. I'm not in the mood to meet any of my ex-colleagues right now. Ah, vale. Tenemos gente ahí. Vale. Pero... So what? Claro, hay que volver al hotel. Hemos sacado algo de información, por cierto. Hemos sacado algo de información. No. Entonces, aquí no hay más que rascar en principio. En el queso tampoco. En el zar. Bueno, vamos al hotel. No estaremos dejando nada, ¿verdad? La galería de tiro. Linda. You sure we won't need Layla? You call this monster Layla? She's not a monster, Sonny. If you know how to Esta es treat una her right, bailarina. she's a real ballerina. Uh-huh. I believe you, pal, but we're not taking her. Oh. Disappointing. Bueno. Aquí parece que no hay mucho más que rascar. Que me resisto a creer que no haya más, tío. Pero bueno, vamos para el hotel. We had no choice but to continue the investigation where it started. In that shady little apartment I called home. The only lead was the list Fillmore gave us, with all those imposing names on it. But what could it mean? And why did Natasha keep it secret from us? But most importantly, what did all this have to do with Deborah's death? The trail started to get cold, and so did the air outside. There was something unsettling in the black clouds, hiding all the stars. I prayed that they didn't bring an early snowfall. The night was already painful enough. So, what are we doing here? Buena Try to pregunta. calm down. I'll have a shot. Sure you will. And Relajarnos. we're trying to put the pieces together, of course. Figure out what's next. And what is next, Boss Bird? Let's take a look at what we've learned so far. So, how did this whole case Hostia. start? Investigar, esto es nuevo, tú. Ahora me va a tocar. Un momentito, perdonad, que mire. Vale, no. Esto es nuevo, digo. O sea, la función de interrogar ya la conocíamos. Esta no. Así que bueno, ¿cómo empezó todo el caso? Supongo que estos son aciertos. A ver, ¿cómo empezó? La movida es. Que va aquí. O sea, aquí va una foto. Débora, no tengo claro.
Amenazas extrañas, Débora está muerta, una gata asustada, Natasha y Molly. A ver, espérate, que tengo que hacer memoria. Molly es nuestra mujer, Natasha es la señora. Una gata asustada. Supongo que amenazas extrañas. Sí, tiene que ser eso. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hago? Socorro. O sea, hay que ir superponiendo, me imagino, las cosas. Vale, entonces primero llega Débora con las amenazas extrañas. A ver. Olivia, tío, que pinta aquí Olivia. Una gata asustada. No, vale. Ah, hostia. ¡Hala, qué guapo!, ¿no? Mira qué bueno, tú. Amenazas extrañas. A ver, que no sé muy bien dónde va esto. Vale, es... A ver. Un momentito, que no tengo nada clara esta mecánica. O sea, no sé... O sea, la mecánica no. ¿Qué puñetas espera que haga con esto? O sea, tendremos un corderito con 2 chinchetas. Amenazas extrañas. Nuestra pistola, lista, carta. La llave será o la llave. No. O esto. No. O esto. No. O esto. Vale, un momentito. Ahí esto ya lo podemos quitar. No. Esto sí. Vale. Ah. Vale. Natasha y las amenazas. Pero ¿cuál es la conexión? Joder, a ver. Hostia, esto no es nada intuitivo, Dame un momentito, pero no... Bueno, ella es la autora, la convierte en sospechosa. Bueno, esto lo descartamos. Hombre, tanto como afirmar categóricamente que está claro que iban dirigidas a ella, no lo sé, pero en principio hay que pensar esto. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora otra pista más. Vale, ya tenemos una de 3. Una gata asustada, Natasha y Molly, Débora está muerta. Claro, tampoco sé si hay que usarlo todo. Ese es el tema. Amante de un gangster. No. No. A ver, será un objeto. Entonces, amenazas extrañas a Natasha. Y la lista. Pero hay algo de lo que Natasha nos habló. Vale, se olvidó mencionarlo, lo dudo bastante. Lo mantuvo en secreto, ha mentido al respecto, nos lo mostró. Hostia, ¿cómo hemos conseguido? No me acuerdo, tío, cómo conseguimos la lista esa de nombres. ¿Cómo la conseguimos, tío? No me acuerdo. Hostia, vaya pifia. Nos lo mostró. Eso suena a cagada gorda. Eso suena que la hemos cagado. ¿Se olvidó? No ha mentido. No. No sé si tenemos un límite de... Natasha is terrified, and she's in real danger. But she kept this list hidden from us. It seems too important to keep. Es que no me acuerdo dónde sacamos. ¡Ah! Joder, ya sé. Nos la dio. Claro. Perdón, nos la dio Filmar, tío. Nos la dio Filmar. Estábamos hablando con él en el bar. En el bar de Natasha. Y nos dio la lista. Joder, no me acordaba ya. Vale, lista. Lista. Y lo siguiente es el cadáver de Débora, tío. Yo creo. Casi, pero no exactamente. Even. No lo tengo claro. Olivia. ¿Qué coño tendrá que ver Luis con la lista? ¿En serio? ¿Luis, tío? Que es un cachopán. Es nuestro casero este señor.
What could we do with this list? A ver, ¿qué podemos hacer nosotros con esta lista? Puede que, entiendo que Luis sepa algo, tiene que ver con ella, lo convierte en sospechoso, la utilizó como distracción. Puedo, no sé, vamos a darle la presunción de inocencia. Vale. Vale, entonces tenemos que ir a hablar con Luis. Quiero pensar que lo hemos hecho bien. Supongo que sí, porque había dado indicaciones. So the card is maybe a dead end. The piece of painting too. But the list Philmar gave us... Exactly. Full of those imposing names. And I only know one person who moves in similar circles. Lamar! Yes, Marty. It's Lewis. Exactly. Of course, it's Lewis. But where do we find the bunny? Conejales. Well, since he owns this building, I'm hoping he's here. It's worth a call. Bueno, la última vez estaba en Know his un... number? By heart. 555. 932. I wrote it down in my notebook as well. Vale, 5, You 5, are 932. professional, Boss Bird. Vale, 555-932. Sí, pero dame un segundo que me estoy pelando de frío. Voy a poner una sudadera, chavales. No tardo. Y llamamos al bueno de Luis a ver si lo pillamos por ahí. También os digo, la vuelta que hemos dado, o sea, desde que tenemos esta lista, que hace un cacho ya que la tenemos, hasta que se le ha encendido la bombilla de podemos hablar con Luis, a ver, que él se mueve con gente de pasta. Nos podríamos haber ahorrado medio juego, tú. Si estuviera Julia por aquí diría mi, pon la pantalla AFK, mi. Pero la pantalla AFK en este juego no pega ni con cola. De hecho, igual debería hacer otra para juegos que no sean de terror, como es el caso. Así que por eso os he dejado aquí en blanco esto. Entonces, hará falta ver todo esto, supongo que no. Teléfono. Hemos dicho 555-932. Se me está quedando pajarito aquí, valga el chiste malo. A ver si el conejo nos coge el teléfono. Uf. Hey, Lewis, sorry to disturb you again. Could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. Es que somos una leyenda, por cierto. Somos la leche en vinagreta. Thanks, pal. I owe you one. Porque se ve que tuvimos... Cabrones. Tuvimos un momento de gloria, bueno, una década de gloria hace unos años. Y nos conoce todo el mundo, tío. Vale, ya ha llegado aquí el señor Luis. Thanks, Lewis. Again. Oh, don't mention it. Besides, it was my big dream to help you with a serious case. Well, let's hope you can help. What can you tell me about this list, old pal? Well, These names. I know half Wow. of them personally. Maybe even more. I knew it. But I have no idea what kind of list this is. here we go. These are all members of the upper class. Politicians, business people. Oh my. Even the commander of the Royal Guard. Damn. But I really don't know what it means. So, is it a dead end? I'm afraid so. Bueno. Una función preguntar. Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Vale, pues... A ver. May I ask what you have gotten yourself into? This looks serious. It's complicated, Lewis. But nothing good. I can tell you that much. Ah,
Is there anything else that I can help you with? Sí. There's something. Vamos a ver, las preguntitas. Even Whistler. I don't know what you said to him, but after you finished, he almost immediately van disappeared. Really? That's suspicious. Or he had business elsewhere. It's New Year's Eve. Everybody's going somewhere. Bueno, le da el beneficio de la duda. Débora. Deborah, the girl who came to me tonight. Yes, she's a very lovely young lady. Where did you take her after you two left? Where she asked me to Flowerville. Ah, Flowerville. Rochester. fueron ellos quienes la llevaron. Hostia. Yes, exactly. Why? Luck. Did something happen? Nothing good, Lewis. Nothing good. Vale. Rives es furro. No, yo no soy furro. Esto sí es un giro en plot twist ahí, te lo esperabas. Pues me estoy pensando en comprarme orejitas de gato. Mira lo que te digo, te lo digo en serio para ponerlas aquí. Estoy ahí dándole vueltas. ¿Qué tal, tío? Gracias por pasarte. Estamos aquí a ver si sacamos información del señor Conejo. Que, bueno, han matado a una señora. No sé si conoces este juego o has visto algún gameplay o algo. This? Oh my goodness. I think we have a bingo, gentlemen. You see, I also have one Hostia. of these. A card? Like this? Really? Yes. It's a membership card to a very exclusive club. How exclusive? Very. That's what I'm talking about. Bueno, What does SN mean, Lewis? It's the sweltering Nile. But that's a... Well, yes, it's a... But it's not like that. es un puti pero de los buenos, de los caros. Calm down, Lewis. We're not gonna tell anybody. Thank you so much. It is rather embarrassing. Listen, Lewis. How do we get in? You want to get in? Well, if you show them this card, they'll surely let you in. But Sí, que casi es más un marrón que otra cosa, tú. Regulars there. We're used to that. So, No caemos bien. are we going to a luxury... Vamos a un lupanar, pero que lupanar. Bueno, Marty, ya lo hemos perdido. For the third time today, I think. Ya, tío, le doy muchos favores hoy. Marty entra y no sale, ya os lo digo yo, se queda ahí haciendo lo suyo. No lo conocía, pero soy fan del estilo noir, así que se ve interesante. Sí, no, está muy guay, tío. O sea, a ver, juego muy tranquilón, ¿sabes? Tiene el ritmo que tiene. Pero bueno, la banda sonora está muy chula, los diálogos son bastante guays y la parte artística, a mí personalmente, me flipa. O sea, no sé, sencillota, pero elegante, tío. Y nada, estaba barato, compré una aquí y dije, venga, vamos a jugarlo aquí, así de partidas de chill. Así que bueno, espero que pases un rato agradable. Resumen. Somos un detective, somos un pollo también nosotros y nos han asignado un caso. La chica que ha venido a hablar venía en representación de otra que tiene más dinero, que es la amante de un capo de la ciudad. Y bueno, esa chica que hacía de intermediaria ha aparecido muerta en casa de la que tiene el problema realmente, que se llama Natasha. Y ahora estamos viendo a ver qué ha pasado exactamente ahí. Rives, ¿de qué parte de España sos? Yo soy de Valencia, de la, pues, ¿cómo te digo? Del este peninsular, ¿vale? De la parte derecha de la península ibérica. Que no sé si se me nota mucho el acento, ¿no? Vale. Seguimos preguntando por el puticlub de lujo. Es que me hace mucha gracia, no me esperaba acabar en un puticlub de lujo. El Sweltering Nile. What should we know about the place, Lewis? Besides what they're dealing in there. No, it's an elegant and exclusive place. Not everybody visits them for that, you know. Some Furro, animals busca just go for furro. company. I see. I guess it's mostly visited by the upper class. Mostly, yes. Gente con dinero y buen gusto. Según quién. Buen gusto según quién. Of course. Is it true what they say? That it's some kind of hidden stronghold of the royalists?
The Nile is a proud herald of the coexistence of all the species. Yes. Vamos, que les va el vicio. Coexistencia de las especies significa todo lo que se mueva puede entrar aquí. For the separatists, right? Oh, don't worry for the girls, Sonny. They can defend themselves quite well. The separatists wouldn't dare to go near the place. O sea, hay como dos facciones en la ciudad. What they have to say about these two old cocks. That was a little bit Joder, ya estamos. equivocal. Pobrecito, que se ofende. Digo que hay dos facciones, los monárquicos, que más o menos aglutinan, por lo que estoy entendiendo yo, la convivencia bajo el cetro del rey de las diferentes especies, y los separatistas, que son más, bueno, por lo que se infiere del diálogo, racistas, en el sentido de que no creen que la coexistencia de varios tipos de animales sea posible. A ver, que os lea. Un poco, se nota la diferencia entre el andaluz. Hombre, sí, es que Cobb, claro, tío. Sí, Mariano, es que a ver, Cobb es muy andaluza, Cobb es sevillana, tío, y suena muy diferente. O sea, todo lo que sea Extremadura, que es la parte oeste de la península de España, Andalucía y las Islas Canarias, por resumirlo más o menos, tienen una habla, no son iguales, ¿no? Me van a matar si alguien me escucha decir esto, pero para que me entiendas, se diferencian bastante, vamos a decir, de lo que se habla del castellano que se habla en otras zonas de la península. Entonces, entre ella y yo, que serán las dos referencias que tengas tú, hay un mundo, por supuesto, muy diferente. Tú no terminas en burdeles de clase con tus amigos luego de cada fiesta. Yo no puedo pagarme eso, aunque quisiera, vamos, ni de coña. Me tengo que conformar el 5 contra el calvo, chaval. A funcionar, ¿no? I didn't see her after the show. If I'm not mistaken, she usually leaves when everyone else has already left. What else do you know about her, Lewis? Oh, not much. What everybody knows. Vale, salón de Natasha. A dancer, then a backing singer, then star, and then club owner. We found out as much already. Do you think she'd fled the Stavonian Claro, massacre? ¿qué coño sería lo de la masacre de Estobonia, tío? Eso hay que averiguarlo. You mean the massacre of the royal Mira. family? I'd say her accent is a dead giveaway, and her name too, though it's undoubtedly an alias. So it's possible that she is a part of the royal family. I don't think so. Nobody could have survived that O sea que destronaron a la familia real de Estobonia. You're probably right. Y ella parece ser parte de esa familia. Tienen que buscar a la que hace descuento por grupo. También, oye, eso podría ser. Cuidado que no termines como Paula Gonu. ¿Quién es Paula Gonu? ¿Qué pasó con Paula Gonu? Pero que esto es un canal cristiano, que yo no hago esas cosas aquí, hombre, no sé qué os penséis vosotros. Porque no puedo. Maybe I should ask something specific from him. Vale, ya hemos terminado. No, es una broma, hablando en serio, no me va ese rollo. Cuidado, no. Está fuera, no sé quién es Paula Gonu, pero si pasas un enlace le echamos un vistazo. Ahora, en terminar de jugar, bueno, hoy es un día un poco raro porque, perdona que esté medio pendiente del móvil, es que viene un colega ahora que viene de visita y claro, te viene a recogerlo. O sea, hoy iba a ser un stream cortito, de hecho hasta el martes que viene no podré estar mucho por aquí, pero me interesa saber quién es Paula Gonu. La gente que está loca siempre está bien como referente. ¿Qué dice esto? La tarjeta que encontramos en el cuerpo de Débora es de algún miembro de un burdel de lujo. El Sweltering Nile. Todo apunta que tenemos que ir allá a morir esta noche. Bueno, parece que al viejo tambor le gusta pasar el tiempo de forma lujosa, ¿no? Que le va la marcha como el solo. Un burdel de lujo casi mítico al que acuden principalmente miembros de la flor y la nata. Y por lo visto, resulta que también Luis, pobrecillo, lo estamos dejando aquí como el orto, tío. Al pobre Luis. A ver, dice Mariano. A ver, un momentito, se nos ha abierto la localización, que será el... Exacto, el Sweaty Line. Bueno, pues mira, como falta poco para que llegue mi colega, vamos a dejar por aquí el juego y vamos a ver vamos a hacer una especie de reaccionando, por llamarlo de alguna manera, a este vídeo que acaba de pasar Mariano. Vale, vamos a cerrar esto. Salimos al menú y... Bueno, salimos del todo a Windows. Y a ver qué nos ha pasado Mariano. Un momentito que ponga esto, porque si no
vais a ver ahí cosas que no tocan. No tengo nada extraño, pero para que no veáis el escritorio. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale el chat aquí? Aquí. Vale. El mérito que tiene ser una persona llamada Yo Juan desde su puta casa y tener a 40k personas viendo cómo hablas en andaluz y seguro que el 70% ni le entienden. Bueno, tú. O sea, eso tiene un puto mérito. Total. Y cada día lo mismo. Heavy. Total. O sea, para mí eso tiene mucho Si no mérito. digo que no, no digo que no. El mérito que tiene ser una persona llamada Yo Vale. O sea, que a esta tía le china que yo, Juan, por ser andaluz, triunfe. Básicamente, ¿no? Ese es el punto, que según ella no se le entiende bien. Bueno, es curioso, tío, porque el otro día se ve que hace 2 o 3 semanas hizo una colaboración con... Una colaboración. Está jugando al DayZ y conoció a una californiana y me saltó el vídeo, el algoritmo me lo soltó ahí random, ¿no? Y me puse a verlo. Y al día siguiente me saltó el vídeo de la californiana del mismo gameplay que había estado jugando, que también lo tenía en directo en YouTube, lo había subido. Y uno de los comentarios decía que dice, hostia, hay que joderse, que entiendo mejor a Yo Juan cuando habla en inglés que cuando habla en castellano, tío. Dice, sí, me gustan los streams de Juan, pero no entiendo lo que dice en ocasiones. Sí, se le complica de vez en cuando. A ver, yo es que lo he visto poco, tengo que decirlo. Yo no suelo ver a gente grande porque me da mucha paja, tío. Me da mucha pereza ver a gente grande. Prefiero consumir canales pequeñitos, rollo, qué sé yo. Voy a decir, Betacode. A ver, tiene 1000 espectadores ahora mismo, pero no deja de ser un canal chiquitín. Pero me da mucha paja ver gente grande. Más que nada porque tampoco puedes interactuar, tío, con el chat. Al final quedas ahí, es como ver la tele. Bueno. Muy bien. Vale, pensaba que era más largo el vídeo, por eso había cerrado el juego. Pero podemos continuar, ¿eh? No pasa nada. Este señor no dice nada. Sí, pensaba que sería un vídeo más largo. No hay fallo. Seguimos con el Chicken Police. A ver, que estoy yo un lagazo de la leche. La chica igual se expresó mal. No, a ver, que entiendo, o sea, entiendo que le choca, ¿no? Que hay alguien que habla andaluz y que no se le entiende, pero es un poquito de envidia, ¿no? Me parece a mí, yo lo entiendo un poco así. Ay, mierda, te baja esto. No sé cómo lo veis vosotros. Vale. Hostia, que... No me jodas, que hay que volver a hacerlo todo. No me lo creo. A ver, para. ¿En serio? No me jodas, me acaba de caer el free loot del Prime. ¿LOL? Y eso... A ver. Mira, te vas a reír de mí, pero ¿qué significa que te acabe de caer un free loot del Prime? Es que soy muy nuevo, tío. ¿Cómo puedes ver? ¿En serio? Thanks, Lewis. Well, let's hope you can help. Well. No. ¿Qué dices? No, hay que volver a preguntárselo todo, tío. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Qué dices? Bueno, lo hacemos rápido. Madre de Dios, vaya pifia. O sea que el autoguardado viene una vez viajas al sitio. Bueno, está bien saberlo para el futuro. Perdonadme, no sabía esto. F. No pasa nada, no, por favor, no pides perdón, tío. Sin mal, culpa mía. Tampoco me obligaba a nadie a cerrar el juego, ¿me entiendes? Que en ocasiones te regalan cosas aparte de las típicas del mes. Ah, que no sabes que pincha en el stream para descubrirlo. Bueno, felicidades, bro. A ver. Vaya liada, tío. Vaya puta liada. No pasa nada. Y el suelo. Bueno, para la gente que no sepa, nos vamos de puti caro. Vale, y efectivamente volvemos a tener esto aquí. Hostia, menos mal que esto no ha pasado después de un interrogatorio. Y diréis, bueno, ¿qué más da? Porque, bueno, los interrogatorios son un poco más... no complicados, porque al final tienes las líneas de diálogo que tienes y pues vuelves sobre ellas y ya está. Pero... no deja de ser un poco incómodo. Y se nos desbloquea, efectivamente, el Sweltering Nile. Y puedo preguntar qué te han regalado, Botsaurio, si puedes decirlo, te da vergüencita. Igual pensé que el vídeo era más largo, pero me di cuenta... Vale, no, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, tío. Pues ya ves tú, hemos vuelto a abrir el juego y tan ricamente, no pasa nada. Joder, que todo sea eso, macho, en la vida. Sin fallo, no te preocupes. Yo alegre y agradecido de que hayas compartido el vídeo y lo podamos haber visto aquí. El Wolfenstein. Oye, muy bien, felicidades, tío.
Tandal Wolfenstein. Hello, ya he terminado. Muy bien. Bienvenida de nuevo, Julia. ¿Qué tal? Hemos tenido un momento shorts de YouTube ahora mismo. Y a Saúl le acaban de regalar el Wolfenstein, así que puta madre. A ver si se anima y hace un directillo con el Wolfenstein. Vale. Y nosotros, para que sepas, vamos al Sweltering Night, que es una casa que pueblan señoras de moral relajada, dirían en mi pueblo. De forma un poco cuestionable. Capítulo 3, para el grito de Marty. Este no sabe de ella, ¿veis? Just like they hated everything that supported interracial relations and peaceful coexistence of Vale, all sí, species. eso es lo que hablábamos So the antes. place wasn't just a brothel, it was a symbol. But just like a brothel is not a worthy symbol, Clawville failed to turn out the way it was intended. Well, here we are. The kingdom of long legs, silky skin, and fluttering lashes. We've arrived. Calm down, Marty. Watch your blood pressure. Watch the blood pressure. Vigila los pantalones, chaval. No vaya a saltarte un botón. Nel, mi setup es decente, pero el fondo es un asco. Bueno, tú ya has visto. Tú has visto esto que tengo aquí detrás. Es lo más lamentable del mundo, hombre. No te preocupes. Mujeres de adquisición económica baja que deben ahorrar usando menos ropa de la convencional. Es una buena forma de describirlo. Pero bueno, eso de adquisición económica. Ah, bueno, vale, que ellas tienen. Ya, sí, te comprendí. Bueno, no sé. Si no estuviéramos donde estamos, te contaría la historia de alguien que conocí que de adquisición económica baja tiene más dinero que yo. Ya te lo digo. A ver, dama canina, chica lemur, pájaro. Este es el que. Este la va a tener con Marty. Bueno, Marty la va a tener con este, yo os lo digo. Vulpina. Y la recepcionista. Luego te lo dejo. Vamos a ver qué nos dice el mister. That guy's stare gives me the creeps. I can see why. Le estás poniendo ojitos, Marty. ¿Te va ese rollo? What did you just say? Huh? What? Me? Nothing. A ver, espérate, que yo estaba diciendo de broma, a ver si no quiero fajar. Vale. A ver. I think she must be the receptionist. Bravo, Mr. Detective. Why'd you have to be like that all the time? Well, sometimes I seriously can't decide if you've become totally stupid over the years, or it just entertains you to act that way. Well, you know, that's a good question. That's exactly what I mean. Es idiota. En definitiva, no importa cómo haya llegado a ser idiota. La cuestión es que es idiota. Holy fur. You swallowed so hard the whole place shook. Are you kidding me? I've never seen anything like this before. Están flipando los Is dos. it even legal? Why wouldn't it be? I don't know. Vice? You really must be joking. Vice in Clawville? Okay. I was pulling your leg. But still, it's a little hot in here. Oh, cool down, Marty. Don't even look over there. Remember Laura, your wonderful girlfriend. Es verdad que todo esto se va a casar el fulano este, ¿sabes? Porque que estemos aquí nosotros. Tell me. All I'm thinking Sí, bueno. With a hatchet in her hand. more like my nuggets. Las formas, Sonia, las formas. Va a decir lo mismo, ¿no? Laura. No mires. Just slowly turn away from the pictures. Está sufriendo, ¿eh? Ay, por favor. Vale, vamos de aquí. Pobre hombre, tú. ¿Hace cuánto que lo juegas al Project Zomboid? Pues... Bueno, tanto en realidad, hará 2 o 3 días. Pero... la idea era estar un rato mañana por la noche si abre Copserver. Claro, ayer es que no sabía que estabais, tío. Ese es el tema. Ayer, ya por la noche, abrí Steam y vi que estabais conectados. Digo, ¿en serio? Pero... no sé, un par de días o así. She's what I call an exotic beauty. Well, that's one way to put it. Hey, every animal's the most beautiful thing in the world to someone. Yeah, you're right. Oof, I don't know about you, but I go weak in the knees for stripes. Please, Marty, I don't want to know. And I don't care. Keep it to yourself. And let's get out of here quickly. Can't I even talk to you anymore?
You can. Ask about the weather, or how's my lower back. Those two are even connected if you want to know. Yeah, old fart. Interesante el tema de conversación, tú. ¿Han haciendo presupuesto para la despedida? Sí, para el divorcio, querrás decir. Antes de casarse. Otra foto. Qué poco le pega a la cabeza de un tigre, ¿no? A esto. That woman, she's familiar. Do you think it's her? The broad from the Bloody New Year's? God damn it, Marty. Do you have I to see say it. it out loud? It gives me goosebumps. Chicken bumps, more like. Anyway, I don't know if it's really her. I always get confused by the exotic ones, but yeah, maybe. Honestly, it gives me the creeps. Yeah, me too. Claro, el tema es que nosotros tuvimos... O sea, hoy es Nochevieja, ¿vale? Y el tema es que hace unos años tuvimos esa Nochevieja sangrienta que todavía no nos han explicado muy bien en qué consistió. Y acaba de identificar a esta tía con alguien que pues tuvo parte activa, supongo, de Bloody New Year's Eve. La noche que cambió para siempre las vidas de Sonny y Marty. Mira, aquí nos lo van a explicar. Comenzó con una extraña llamada y la inesperada visita de una tigresa y acabó en un centro de incubación donde el dúo fue testigo de una masacre sin precedentes. Sonny se vio involucrado personalmente en el caso cuando un extraño individuo con sombrero de capa fue a por su familia. El sujeto escapó antes de que pudieran arrestarlo. En realidad, el caso nunca llegó a cerrarse oficialmente, pero el fiscal general ejerció presión para que los periódicos lo presentaran como el gran triunfo de los detectives. Así es como se originó la leyenda, a partir de una mentira desafortunada. O sea que somos un puto fraude, somos lo peor del mundo. Pero, ¿qué engaño es este? Por el amor de Dios. En efecto, este juego está hecho por furros, si tiene pinta, ¿verdad? Hombre, la historia está bien currada, ¿eh? O sea, hay facciones, se han montado ahí un pequeño universo. Pero yo quiero saber qué pasó con estos dos. Porque después de esto que nos cuentan, tuvimos un momento de gloria. Pero ahí hay algo con lo de la carne procesada. Eso tiene que salir por algún lado, tío. These broads are elegant. Lewis. What do you think could be the old rabbit's type? Fluffy tails, furry ears, a raspy tongue? Oh, for the love of all the gods, stop it. But just think about it. Please shut up, Marty. Qué innecesario es todo esto. Beauty. Vale, o sea que aquí, ahora, Vulpina con ella nos deja hablar. La puerta... Bueno, a otra foto. I don't even know. Good gods. Hey, keep it down, Marty. I see it now. Of all the different... Yes, it's very furry. Or more like It's very furry. shaggy. Ah, la señora de pelo en pecho, ¿de dónde las haya? Bueno, a ver qué dice Vulpina. Excuse me, gentlemen. Would you be so kind as to help me? With pleasure, ma'am. The zipper always comes down on my dress. Would you kindly zip it back up? Marty... Sonny, No. What am I, your mother? What you want, for God's sake? happy to help. Bueno, tu madre no, pero nos va a meter en problemas, fijo. Gallant young man. Y nos pide permiso, eso es que no nos guarda respeto. Lords. ¿Cómo? Tenemos que subir la cremallera, en serio, tío. ¿De qué hablas? Si esto es totalmente necesario para la trama, en especial esa foto. Sí, sí, fundamental. Vamos, ahora va a venir aquí un plot twist a cuenta del... A ver cómo va esta movida, tío. Tenemos un cremallorómetro. A ver, que es arrastrar, ¿no? Pinche. Es... ¿Cómo? Para. Oh, I'm sorry. If you'd really like to. I will be, ma'am. O sea que hay que ir claro, aquí. Qué perversión de juego, gente. A ver, aquí la gente que sea menor que se vaya ahora mismo, porque a mí me da que... Apagad esto, por favor. Sí, hay que ir mega despacio. O sea, estoy poniendo hasta nervioso, tú, la puta crema. Pero bueno, vamos a ver. Oh, If you'd really like. I will be, ma'am. Qué heavy. Hostia, hay que ir muy suave, tío. Y lo peor es que yo me tengo que pirar, tío, en cualquier momento. Y dejamos aquí a esta señora sin vestir, y eso no puede ser. Hostia, perdonad, o sea, que no se os haga bola esta parte, pero es que hay que ir mega despacio. Pues me duele hasta la mano, tío, el ratón.
Vale, un momentito, que no es broma. Madre mía. Venga. Un poco más. Venga, Marty, que ya lo tienes, hermano. No, pero pidiendo perdón pues para que el auditorio entienda que... A ver, se va chapando bien. No, párate. Casi la liamos, ahí. Venga. Va, Marty, que esta noche... Esta noche te divorcias, Marty. Dale duro. Oh, thank you. Apunta, 555122. Marty McChicken. Ah, no. Thank you, darling Marty. I'm much obliged. Anytime, ma'am. Anytime. Y ya está. May I invite you, gentlemen? Vale, esto ya me cuadra más. No, thank you. We're in a hurry. Sony, que tenemos que trabajar. Así, mira, pensaba que nos dejaría... Maybe she knows something about Deborah or the card that brought us here. Claro, la duda es, ¿Débora trabajaría aquí? Porque, claro, ahora ya empieza a cuadrarme. Yo pensaba que era una señora de bien, a ver si me entendéis, que tenía otro curro y que... y a lo mejor es escort. My name is Day-Night Diamond. Welcome to the sweltering Nile, gentlemen. Miss Diamond, I'm Sonny, and this is my partner, Marty. If I may, miss, you have a beautiful name. Exceptionally wonderful strength. Lo peor, Mariano, es que lo es. Lo peor es que sí. Thank you very much. Please excuse him. He doesn't visit places like this. Están hiperestimulados. Me neither. Sobre todo Marty. Oh, nothing to worry about, gentlemen. There's a first time for everyone. You're absolutely right. We're just interested in a certain lady called Deborah. Vale, ya vamos a trabajar. Deborah. We don't have any employees by that name right now, but if you want, any of our girls would love Cualquiera puede ser Débora. for a night. No. Excuse me, you misunderstand. She doesn't work here. Explícate bien, Sony, tío. I don't follow. It's kind of confusing, but let me try to explain. Tenemos un cadáver que se llama Débora I'm at your y una tarjeta de su local. I'll gladly answer any of your questions. Vale, aquí hay un interrogatorio. Hear that, Sonny? Any questions? Shut up, Marty. Una información personal. O sea, Marty podría darse una vuelta y dejarnos trabajar, ¿sabes? Porque lleva un calentón que no se aguanta encima el chaval. Nombre, Diana Diamante, bueno, preciosa, tranquila y profesional y posiblemente meretriz. Guau, ¿cuánto tiempo sin leer esa palabra? Meretriz, chaval. Es una loba, no es una loba, tío, es una... De hecho se llama... A ver, igual me estoy confundiendo. Vulpina. Vulpes es zorro en latín. Entonces Vulpina es una foxy. And this is my soon to be divorced partner, Marty. Vale, ahora nos dará información sobre... Ah, tenemos una placa falsa, tío. Esto es maravilloso, mirad. A ver, deberíamos tenerla aquí. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Vale, aquí no lo cuenta, tío, pero es que esta placa la sacó de una... ¿Cómo era? De una caja de cereales. De los niños, tío. Vale, pues vamos a intentar... A ver, ¿qué hacemos? ¿Le enseñamos la placa directamente? Hostia, no creo que sea muy buena idea, pero claro, si hacemos preguntas incómodas sin que sepa que somos polis... Bueno, vamos a intentar entrar por Do aquí. you know a gentleman named Louis C. Hayworth? Of course I do. Mr. Hayworth is a regular guest at our establishment. I see. How regular, if I may ask? I can't give you any information about that. House policy. We have that too. It's called the law, ma'am. Ya directamente, ¿no? If you have any questions of that nature, please come back with a warrant. Touché. Bueno, parece que sí que nos va a tocar. I wouldn't want to offend you, far from it, but it's evident you're from the police, even without this. Is it that obvious?
No, it isn't. But, you know, here in the Nile, we have a keen eye for this kind of thing. Right. I understand, ma'am. Vale, o sea, esto ha servido única y exclusivamente para humillarnos. Porque no ha servido para nada más que para que se ría de nosotros. Y seguimos sin la orden judicial. ¿Qué nos cuentas de este local? Have you been working here long, miss? Almost 5 years, sir. And do you like your job? Very much so. I think it's only worth doing anything if you honestly enjoy it. You hear that, Sonny? You should take that advice. I'm on it, Marty. I'm trying to get myself fired if you haven't noticed. Yeah, and me too. Collateral damage. Están hartos de su vida. Tiro en la pierna y listo. No, nos pegó un tiro. Bueno, te refieres a la chavala, me imagino. Pero nos pegó un tiro el Marty, ¿sabes? Aún no tengo claro por qué. Pero nos descerrajó un tiro en la pierna con la escopeta, el muy cabrón. Does this list mean anything to you? This? I'm not sure. No, nothing. Don't you see some familiar names on there? I do, but everybody knows those animals. Personally, I have no contact with any of them. I see. Oh, thank you. Bueno, esto no está funcionando demasiado bien. Look, she gave this to us. The girl named Deborah, the one we asked you about. I see. Te hizo pollo, totalmente. Of course. It's a membership card. Was this person a regular here? If this belonged to her, then yes. I can check for you. Please, the ladies will... Nos conformamos con un whisky con soda, gracias. I'll be right back. Thank you. Much obliged. Supongo que ahora habrá que hablar con la gente. A ver, ¿podemos ir a la puerta? I apologize for the wait. Coño. Please. Vale. Come with me, gentlemen. So you were successful. My mistress, Madame Zavas, would like to meet you. You mean that, Madame Savas? Uf, As far as I know, there's only one of her. esto no pinta bien. Yes, Please, miss, take us to her. with pleasure. Madame Zavas was a legend in Clawville. Her name was known all over the wilderness. She's an avid royalist, former member of the Council of 12, spy master, assassin, Joder. businesswoman, and courtesan. To be honest, I didn't even know she was still alive. She's no spring chicken, that's for sure. She could also be my mother. Esta es la madame, pero bien. First Ibn Wessler, now her. Honestly, tonight it wouldn't surprise Claro, me. nos estamos codeando con todas las altas esferas de Clawville, tío. O sea que esta tía ha sido miembro del Consejo de los 12, que es como, no sé, el consejo fundador, por lo que contaba el lore el otro día. Vale, vamos a ver qué... Es que es un dinosaurio, tío. Todo tipo de libros. A ver. Crines y castigo. El pestañeo de la lechuza. 49 años de reptilitud. La muerte del caballo. Here on quite a variety of topics. A ver, ya por curiosidad. Claros de la mente animal. Vale. Esto es ella en sus buenos años. What a painting. Congratulations, ma'am. Marty. Jo. Yes. It's beautiful indeed. It's more than 40 years old. You know, I was considered pretty then. Oh, don't say that. You still look great, ma'am. Marty no le tiene miedo a la muerte. It feels good, but no. There's no need for lies. Those days are long gone. Every age has its truth and its beauty. Es una filósofa esta señora. For me, beauty is not in the looks anymore. I agree, ma'am. Bueno, vale, por lo menos le caímos simpáticos de entrada, ¿no? Algo es algo. A ver qué dice aquí, que no se nos acumula esta movida. No. Sugerente es la legendaria espía y cortesana Madame Savas. Será mejor que tengamos cuidado. Su reputación es conocida en toda Natura. Sí, nosotros somos su aperitivo, probablemente. Cocodrilo del Nilo, su sonrisa es falsa, su historia también es falsa, pero el peligro es bien real.
Madame Seiwas es una espía y cortesana que ya era toda una leyenda cuando yo no era más que un polluelo. Ya entonces corrían las historias sobre su belleza y su letal frialdad. El tiempo también ha dejado huella en su cuerpo, pero no parece ser ni un ápice menos peligrosa de lo que dicen las leyendas. Ahora se dedica a regentar ese burdel de lujo, el Sweltering Nile. Y esto es... Esta es la señora de abajo. Una recepcionista cebra muy mona que trabaja en el Nile. Vale, bueno, sin más. A ver qué nos cuenta esta mujer. Hola. Let me introduce myself properly, ma'am. Mr. Santino, I know who you are. Se ha ayudado a nuestras novelas, seguro. So know your partner. ¿Ves? The legend of the Chicken Police is always one step O sea, no podemos pasar desapercibidos ni queriendo, tú. Thank you. That's flattering. May I ask what you are looking for exactly? Here on this night? You know, that's an interesting question. The card we've shown your lovely colleague Belongs to an old friend of ours, whom we haven't seen for a long time here. and the name. Unfortunately, no, Mr. Santino. That's confidential information. In my line of work, discretion is everything. Well, you know, in our line of work, the law is above everything. Oh, do you think so? I could tell you what your colleagues think is also above everything, but as I said, discretion. Look, ma'am, we don't want to impose. We're conducting a private investigation, which started off as... Sí, pero nos tiene ahora de mierda hasta el cuello, básicamente. It's murder. That sounds serious. It is serious. That's why we'd be grateful for your help. In that case, I'm at your service. Oh, mira. Ask your questions, and I'm going to answer to the best of my knowledge. Contestaré, pero no mucho. As long as you're not wading through muddy waters. Fortunately, I swim very well for a chicken. I swim well too. Bueno, confórmate con flotar, chaval. Vale, nueva función. Preguntar, ¿vale? Para la gente que no sepa cómo va esto, tenemos aquí la posibilidad de hacer preguntas más directas y conversar. Bueno, no sé. Es una mecánica que hay. Vale, vamos a ver qué dice de la tarjeta. It belongs to us. Only our most valuable guests have one of these. And our employees, of course. The employees, too. Good to know. Can you tell me if this card belonged to a guest or an employee? No. I thought so. Yes, thank you. Bien, bueno. Nos resuelve algo a medias. Lewis Hayworth is a good friend of mine. It surprises me that he's a regular here. You wouldn't believe our clientele. You would be shocked. No doubt. Lewis, Si ya te han dicho que sí, ¿qué más? Que es morboso el Sony también, ¿eh? So often. thank you for No tanto. the vague answer, ma'am. The mystery is thrilling. The thrill is life itself. That was beautiful, ma'am. Marty está que no puede, ¿eh? Lista de nombres extraña. Tell me, have you ever seen this list? I have. Am I right to assume it has something to do with the sweltering Nile? It does, yes. Ah, hola. I can't tell you O sea que la lista está vinculada con este garito. Discretion is key. Bueno, Absolutely. bueno, vale, tenemos algo. Ahora ya solo hay que ver por dónde rascar más información. Do you know Natasha Katsenko personally? Yes, I do. Tell me about her. Warm-hearted, protective, quick-tempered, fierce. Yes, fierce. Thank you. Very useful. Bueno. Ahora la podemos interrogar, ¿no? This place isn't just our home with the girls. It's a sanctuary. Bueno, lo lleva a otro nivel. It symbolizes why the city was founded almost 1,000 years ago. Bueno, mira, eso sí. Unity, love. Al final, el amor sin prejuicios, ¿no? Si lo queremos ver así. That too, yes. Eso también, sí. Problem with that? Oh, don't get me wrong. I don't. My girlfriend's a predator. Really? I'm glad to hear it. Muy fan de esta señora.
Bueno, pero gente, lo tenemos que dejar por aquí porque me tengo que ir, como os he dicho antes. Estoy esperando que venga un colega, básicamente, y acaba de llegar, o bueno, está casi llegando, casi aquí. Así que me tengo que ir despidiendo. Quizás hagamos algún directo bebiendo agüita algún día de estos, no prometo nada. Si no, el martes por la tarde volveremos a estar por aquí. Para la gente del Project Zomboid, desde que está aquí, Botsaurio y Mariano, a ver si puedo sacar algún juego para jugar estos días, si estáis por ahí, aunque sea un par de orillas. Y que quizás sí, ¿vale? No prometo nada, pero quizás sí. En cualquier caso, nos vamos viendo. Tranquis, Verbur del sofisticado. Bueno, si encuentro algo te lo hago saber. Ahora te escribo por ahí por Discord también, por cierto. Y nada, que paséis unos fantásticos días. Muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el directillo. El juego está bastante simpático, es lento porque tiene el ritmo. Que yo no fumo eso, hombre, que esto es un canal cristiano, Mariano, que esto es un canal cristiano. Aquí no se fuma nada de nada. No. Aquí se lleva una vida saludable y se bebe agüita, ya lo veréis. Nada, nos vamos viendo, ¿vale? Muchas gracias a todos por pasaros y hasta pronto.